Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el asesinato de la conejita Playboy, Dorothy Stratten. Un caso muy interesante y quedaros hasta el final porque al final hay un dato que a mí por lo menos me ha dejado... Antes de empezar con el caso voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok. Y también si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya sin más, vamos a empezar con el caso de la conejita Playboy Dorothy Stratten. Dorothy Ruth Hogg Stratten nació el 28 de febrero de 1960 en Vancouver, Canadá. Ella era la primera hija de Simon y Nellie, que luego de tenerla a ella tuvieron una hija y un hijo más. Por lo tanto, Dorothy era la mayor de 3 hermanos. Dorothy era muy buena estudiante, tenía muy buenas calificaciones y era una chica muy dedicada en cada aspecto de su vida. Es decir, era una chica muy centrada, todo lo que se proponía iba por ello, siempre hacía las cosas correctamente. Y empezó a trabajar a tiempo parcial en un restaurante llamado Dairy Queen, y allí en el trabajo la describían como una de las mejores empleadas. Trabajó en Dairy Queen durante 4 años. Cuando tenía 17 años estaba trabajando allí cuando un hombre entró por la puerta. Este hombre era Paul Snyder, de 26 años en ese momento, que solo entrar se fijó en Dorothy. Él era promotor de discotecas de día y un proxeneta de noche, pero esto no se lo contó a Dorothy. Él caminó hacia Dorothy cuando entró en Dairy Queens y empezó a tener una conversación con ella y rápidamente empezó como a insinuarse y a coquetear con ella. Dorothy era una chica como muy calmada, muy inocente, simplemente centrada en sus estudios, en su trabajo. Nunca había tenido novio y como que para ella Paul le entró muy rápido. Pero después de estar hablando un poco, se sintió cada vez un poco más cómoda y le acabó gustando Paul, por lo que él le pidió de ir a una cita y ella aceptó. Después de la primera cita, que fue bien, tuvieron otra y otra, la segunda, la tercera, hasta que finalmente empezaron una relación de pareja. Primero los padres de Dorothy no estaban de acuerdo con eso, más que nada por la diferencia de edad. Dorothy tenía 17 y Paul tenía 26, prácticamente casi se llevaban 10 años, aparte de que Dorothy era menor de edad. Sus padres pensaban que esto podría como arruinarle un poco la vida a Dorothy, que la desviaría un poco de su camino tan centrado que llevaba ella, y ahora sus padres estaban preocupados. Pero Paul era un hombre encantador, se le describía como un hombre encantador, que le caía bien a todas las personas, se ganaba a todas las personas que conocía y pues la primera vez que Dorothy le presentó a sus padres, ellos se quedaron así medio preocupados, pero las siguientes veces ya vieron que era un buen hombre, que era encantador, muy amable, y finalmente estuvieron de acuerdo con su relación. Se quedaron más tranquilos. Dorothy estaba muy feliz con Paul y él también estaba muy feliz con Dorothy, pero llegó un día en el que Paul le confesó a Dorothy de que trataba su trabajo de noche. Y no solo ese era su trabajo, Paul se dedicaba a varias cosas, también era un cazatalentos para la revista Playboy. Dorothy se quedó un poco impactada con el trabajo de noche de Paul, pero bueno, lo aceptó. Pensó que no pasaba nada, ella simplemente quería estar con él. Paul le preguntó a Dorothy si alguna vez había trabajado como modelo, si se había dedicado al modelaje en alguna ocasión, y ella le dijo que no. Pero él le dijo que ella tenía algo especial, que estaba seguro de que se le podría dar muy bien, que tenía algo que superaba a todas las profesionales que él había visto, y le dijo que no tenía duda de que ella era perfecta para modelar para Playboy. Le dijo que podía conseguir que ella firmara con Playboy, solo necesitaba el sí. Pero Dorothy no estaba dispuesta a hacer desnudos, no le parecía... Bueno, no iba mucho con su forma de ser y eso es lo que le dijo a Paul, pero él le dijo que no era necesario que hiciera desnudos, que podía perfectamente modelar siempre en ropa interior. Ella empezó a plantearse la idea y finalmente dijo que sí. Así que Paul contrató a un fotógrafo profesional, alquiló un estudio y le hicieron la primera sesión de fotos a Dorothy para después enviárselas a Playboy y ver si la aceptaban. Le hicieron las fotos y realmente salieron muy bien. Dorothy realmente tenía algo especial, era una chica muy bonita, muy talentosa y a ella le encantaron las fotos, dijo que estaba sorprendida de que hubiera quedado tan bien en las fotos
y procedieron a enviárselas a Playboy. Ellos, solo verlas, se obsesionaron con Dorothy y dijeron que la querían ya. Simplemente había un problema. En esa época de estas fotos, Dorothy tenía ya 18 años, pero en Canadá con 18 años sigue siendo menor de edad. Así que, bueno, ella podía trabajar para Playboy, pero se necesitaba el permiso de sus padres, siempre que sus padres dieran su consentimiento. Creo que la mayoría de edad en Canadá es los 19 años. Y para sorpresa, sus padres le dijeron que sí, dieron el permiso y la aprobación para que Dorothy trabajara como modelo para la revista Playboy. Porque bueno, ellos pensaban pues que al final Dorothy tenía 18 años, ya era una persona responsable y realmente esto era una gran oportunidad. Es lo que quería hacer ella y le dieron el permiso. En este punto la vida de Dorothy iba a cambiar totalmente, se iba a mudar a la mansión Playboy para trabajar allí. En la mansión Playboy había muchas fiestas, muchos sexo, drogas, etc. Y Paul estaba al corriente de todo esto y por ello, antes de que ella fuera a la mansión Playboy, Paul y ella se casaron en 1979, en el mes de junio. Y entonces, después de casarse, Dorothy se dirigió hacia Los Ángeles, de Canadá a Los Ángeles, a la mansión Playboy. Cuando ella se instaló en la mansión Playboy, todas las chicas tenían entre 20 y 24 años. Ella tenía 18 y allí, trabajando allí, cada semana les pagaban 1.000 euros a las chicas cada semana. Allí vivían gratis, obviamente comían gratis y estos 1.000 euros de alguna manera eran para mantenerse guapas, para hacerse el pelo, las uñas, etc. También el dueño de Playboy les ofrecía cirugías plásticas. Si alguna chica se quería hacer cirugías plásticas, pues solo tenían que decírselo y él se las pagaba. Las chicas llevaban un uniforme de conejita Playboy, bueno, el típico. Entonces, mientras estaban en un viaje de trabajo, las compañeras de trabajo de Dorothy notaron algunas banderitas rojas en la relación de Dorothy y Paul, porque se veía que Paul estaba un poco celoso de la vida que estaba llevando Dorothy, de la situación en la mansión y todo, pero Dorothy le decía que él era el único hombre con el que quería estar, que ningún otro hombre que conociera en la mansión le interesaba, etc. Una de estas red flags que notaron las compañeras de trabajo de Dorothy era que constantemente Dorothy llamaba a Paul explicándole, actualizándole sobre todo. Ahora estamos aquí, ahora estamos allí, explicándole todo a cada momento y era como que parecía pues un poco controlador por parte de Paul. Pero Dorothy decía que era porque sentía que le debía a Paul todo su éxito, que él le había abierto las puertas para trabajar en la mansión Playboy y todo lo bueno que le estaba pasando, todo su éxito como modelo, etc. Y pues sentía como esa necesidad de agradecerle todo el rato. Cuando Dorothy llevaba 5 meses trabajando en la mansión Playboy, bueno, y viviendo allí, Paul decidió que no podía estar más tiempo separado de ella porque él seguía viviendo en Canadá, ella en Los Ángeles, que es donde está la mansión, y le dijo que iba a mudarse a Los Ángeles. Entonces, juntos, Paul y Dorothy compraron una casa allí en Los Ángeles, aunque una casa donde Dorothy no iba a pasar mucho tiempo porque ella estaba en la mansión Playboy, pero bueno, ya estarían cerca. Paul tuvo que mudarse a Los Ángeles con la visa de turista y eso le dificultó encontrar trabajo, no encontraba trabajo de ninguna manera. Por lo que luego de que compraran la casa, él no consiguió un trabajo y le dijo a Dorothy que tenían que repartirse los 1.000 euros semanales que ella ganaba, que bueno, al final ella estaba bien con eso, estaba de acuerdo, pero esperaba que los próximos meses él pudiera encontrar un trabajo. Él intentó entonces ponerse a trabajar de algo ilegal, como bueno, los trabajos que hacía en Canadá, pero no conseguía encontrar los contactos. Por otro lado, modelar no era lo único que Dorothy quería hacer, a ella también le interesaba bastante la actuación y ahora que estaba dentro de la mansión Playboy era bastante más fácil porque allí iban gente influyente y es como que tenía los contactos y las conexiones. Además, Dorothy poco a poco se fue convirtiendo en la favorita, en una de las conejitas Playboy favoritas de todos porque pues se la consideraba una persona espectacular, de personalidad también. Así que empezó a hablar de esto, de que le interesaba el mundo de la actuación con sus compañeras de trabajo y con Hugh Hefner, no sé si se pronuncia así,
Él es el dueño de la mansión Playboy. Bueno, vamos a llamarle Hefner. Y Hefner pensó que sí, que ella era muy talentosa y que quería conseguirle los contactos para que pudiera actuar. Y así fue como Dorothy empezó a actuar en películas como Buck Rogers, Fantasy Island, etc. En varias películas y la llamaban para muchas, realmente era muy buena Dorothy actuando, modelando. Su carrera iba muy bien, iba ascendiendo cada vez más. Y Paul se sentía un poco incómodo frente al éxito de su mujer Dorothy. Se ve que era bastante celoso y controlador. Y Hefner baneó a Paul a poder ir a la mansión, o sea, tenía como prohibido poder ir a la mansión porque decía que no quería este tipo de personas en la mansión Playboy. Paul se sentía bastante incómodo también, bueno, es como que le dañaba un poco su ego, que Dorothy era la que ganaba más dinero, él no encontraba trabajo, ella estaba teniendo mucho éxito, etc. Paul de todos modos seguía buscando trabajo y finalmente decidió meterse a stripper. Con unos cuantos amigos formó un grupo de strippers llamado The Chippendales y estaban como inspirados en Playboy, eran como la versión Playboy masculina, porque también iban con uniforme de conejo. Hefner, el dueño de Playboy, empezó a pensar que Paul era un hombre tóxico, muy celoso y controlador con Dorothy y de hecho le decía que tendría que dejarlo porque no era un buen hombre para ella. Dorothy se convirtió en la conejita Playboy favorita de todos, estaba en la cima de su carrera, la llamaban constantemente para modelar, para actuar y ganó el Playmate of the Year Award de 1980, que es la conejita Playboy favorita. Cada año se escogía a una y ella fue escogida en 1980. Entonces a Dorothy le surgió una oferta de trabajo en el sureste de California. Ella estaba muy emocionada y Paul estuvo de acuerdo con que se trasladaran los dos allí mientras ella tenía que hacer la grabación. Entonces Paul, como ahí no tenía trabajo tampoco, Dorothy le ofreció de que se convirtiera en su chofer, que la llevara a todos lados y poco a poco también se fue convirtiendo en su manager hasta el punto de que él era quien llevaba las finanzas de Dorothy. Llegó un día en que Paul, como manager de Dorothy, le dio instrucciones de que tenía que dormir, o sea, y acostarse con hombres influyentes para que impulsaran más todavía su carrera. Durante esta grabación en el suroeste de California, Dorothy se dio un poquito de cuenta de cómo era su marido Paul, de que su comportamiento no era del todo normal. Pasaron unos meses y a Dorothy le surgió otra oportunidad para una película y la grabación de esta sería en Nueva York. Paul le dijo a Dorothy si podía ir con ella a Nueva York, a lo que ella dijo que no y le metió alguna excusa, le mintió un poco y le dijo que no, porque al final Dorothy no quería que todo el mundo viera el comportamiento de Paul porque él se estaba comportando muy arrogante y se le notaba bastante que estaba como un poco amargado en cuanto al éxito de Dorothy. Así que Paul se quedó en Los Ángeles, en la casa, y Dorothy se fue a Nueva York para esta grabación. Al día siguiente de que Dorothy llegara a Nueva York, empezó un romance con el escritor y director de la película que iba a grabar. Este era Peter Bogdanovich. Peter era un muy buen amigo de Hefner, del dueño de Playboy, y Hefner estaba al corriente de este amorío entre Dorothy y Peter y estaba muy feliz porque pensaba que Peter sí era un buen hombre para Dorothy y él apreciaba muchísimo a Dorothy y quería que estuviera bien. En abril de 1980, cuando Dorothy llevaba un mes en Nueva York, voló hacia Los Ángeles porque se iba a celebrar la ceremonia de la Playmate of the Year Award, que es la que ella ganó. Le harían una fiesta increíble, le entregarían la corona, le entregarían el award, etc. Ella llegó a Los Ángeles y fue a esta casa que había comprado con Paul, que él estaba allí, y él no sospechaba nada sobre Peter y Dorothy. Ella no dijo nada tampoco, actuó normal, como si nada. Y al día siguiente, después de la ceremonia del Playmate, Dorothy se fue a Canadá a hacer como un tour porque le surgieron muchísimas entrevistas por allí. En ese momento, estando en Canadá, Dorothy se dio cuenta de que no extrañaba nada a Paul sino a Peter y empezó a cuestionarse si tendría que dejar su relación con Paul,
y empezar formalmente con Peter. Tomó la decisión de que quería terminar su matrimonio con Paul y le escribió un mail. En el mail le preguntó si él estaría de acuerdo en que tuvieran más libertad en su matrimonio. Paul no respondió bien a eso. Le dijo que estaba empezando a pensar que había algo entre ella y Peter porque las fotos que habían de la grabación y todo, pensaba que ellos estaban como muy cerca y empezó a sospechar un poco. Se llamaron por teléfono y él estaba enfadado y Dorothy le dijo: entiendo que estés tan enfadado, pero mejor vamos a hablar en persona cuando llegue a Los Ángeles. Paul no podía esperar a hablar en persona cuando ya llegara a Los Ángeles, por lo que cogió un avión hacia Canadá. Pero en ese momento Dorothy voló hacia Nueva York para seguir con la grabación de la película de Peter. Mientras Paul estaba en Canadá, lo que hizo fue robarle el dinero a Dorothy de todas las entrevistas que había hecho allí. De alguna manera para que ella tuviera que llamarlo, hablarle, reclamarle el dinero, etc. En junio de 1980, Dorothy le escribió una carta a Paul diciéndole que quería terminar su matrimonio. Y Paul Snider no se lo tomó nada bien. Lo primero que hizo fue ir al banco porque tenían una cuenta conjunta, Dorothy y él, de ese dinero que se repartían, los $1000 semanales de Dorothy que se repartían porque él no tenía trabajo, y se pasó todo el dinero de esa cuenta a su cuenta personal. Básicamente le robó el dinero a Dorothy otra vez. Él usó todo este dinero para contratar a un investigador que siguiera a Dorothy y le mandara pruebas de si estaba o no con Peter. Paul gastó todo el dinero en el investigador hasta el punto de quedarse sin poder comer. Al haberse quedado sin dinero para comida, empezó a vender las pertenencias de Dorothy, vendió el award de Playmate, vendió un coche que le regalaron porque en la ceremonia de Playmate del premio a la mejor conejita Playboy se ve que les hacen regalos millonarios y a Dorothy le regalaron un Jaguar, un coche, entre muchas otras cosas. Pues Paul lo vendió todo. Dorothy no estaba al corriente de esto porque en ese momento estaba en Nueva York grabando y estaba feliz con Peter. En ese momento entonces Peter y Dorothy se fueron de viaje a Londres a pasar allí 10 días. Peter tenía una mansión en Bel Air y le dijo a Dorothy que quería que se fuera a vivir allí con él, a lo que Dorothy aceptó porque estaba muy bien con Peter. Cuando regresaron del viaje de Londres, Paul se enteró de que Dorothy estaba en Los Ángeles y se enteró de que estaba viviendo con Peter en la mansión de Bel Air. Una semana después, Dorothy fue a la casa que había comprado con Paul, donde estaba él, a buscar algunas de sus pertenencias para llevárselas a la mansión de Peter. Y Paul, cuando la vio, se arrodilló, empezó a rogarle que dejara a Peter, que volviera con él, que no se divorciaran, pero Dorothy le dijo que no. Y le dijo que necesitaba unos días aún para poder tener una conversación madura con él, que le diera una semana, y se reunirían para hablar sobre su divorcio. El 14 de agosto de 1980 se reunirían en la casa que habían comprado juntos en Los Ángeles. Así que llegó ese día. Ese día Dorothy cogió el coche y se dirigió hacia la casa de ella y Paul. En ese punto Paul había metido a 2 personas a vivir en la casa para que, les alquiló habitaciones para poder llegar a, tener dinero. Sus compañeros eran Steven y Patty. Dorothy, antes de dirigirse a la casa de donde estaba Paul, cogió $1100 para dárselos a Paul y que pudiera pagar la entrada de otra casa o un alquiler para que se fuera de esa casa, ya que la habían comprado a conjunto. Y bueno, sobre el mediodía Dorothy llegó para tener esa conversación con Paul. Y Steven y Patty, los compañeros de Paul, se fueron durante el día porque pensaban que igual Paul y Dorothy podrían arreglar las cosas y le dijeron que te vamos a dejar solo para que tengas tu intimidad con Dorothy y tal. A las 8 de la noche Steven y Patty llegan a la casa y ven que el coche de Dorothy seguía fuera, aparcado, y pensaron, seguro que les ha ido bien porque Dorothy sigue aquí y tal. Entraron en la casa y estaba en silencio absoluto todo. La puerta de la habitación de Paul estaba cerrada. Pensaron, que estaban ahí y dijeron, vamos a dejarlos allí. En un momento, el investigador privado que contrató Paul, que poco a poco se convirtió en su amigo, llamó a la casa y habló con los compañeros de Paul de que no había tenido noticias de Paul durante todo el día y que estaba intrigado por saber cómo había ido con Dorothy y tal.
A lo que los compañeros le dicen que parece que en casa no hay nadie y le dicen que van a esperar 3 horas a ver si llega Paul y que si no entrarían en su habitación. Por lo tanto, a las 11 p.m., a las 11 de la noche, no ha llegado nadie, Dorothy no ha llegado a su casa y deciden entrar en la habitación de Paul. Una vez abren la puerta, se encuentran con una horrible escena. Paul Snider y Dorothy Stratton estaban completamente desnudos, tendidos en el suelo, con heridas de bala y sin vida. Llegaron la policía y los paramédicos y determinaron que llevaban varias horas muertos. La pistola que se había usado estaba bajo el cuerpo de Paul. Después de investigar y ver las evidencias, todo apuntaba a que fue un asesinato y posteriormente un suicidio. En la autopsia vieron que Dorothy fue asesinada a la 1 del mediodía. Solo llegar a la casa de Paul, se determinó que cuando llegó, Paul la cogió, abusó de ella sexualmente, le pegó un tiro en la cabeza y volvió a abusar de ella sin vida. Luego estuvo entre 10 y 20 minutos andando por la habitación en la escena del crimen y decidió dispararse en la cabeza suicidándose. En el momento de la muerte de Dorothy Stratton, ella tenía solo 20 años y Paul Snider tenía 29. Descubrieron que el plan original de Paul era en verdad asesinar a Peter, porque unos días antes había ido con un arma y en su coche hasta la mansión de Bel Air y se quedó afuera esperando que saliera Peter para dispararle, pero nadie salió, así que fue un intento fallido y ahí decidió cambiar el plan y que su víctima sería Dorothy. La policía primero informó a Hefner, al dueño de Playboy, sobre el asesinato de Dorothy Stratton y Hefner se encargó de llamar a Peter y darle la noticia. Peter tuvo que ser sedado por los paramédicos porque entró en un colapso al conocer que habían asesinado a su novia. La película que habían grabado en Nueva York, la película de Peter que protagonizó Dorothy, fue lanzada y no tuvo nada de éxito. Pero Peter estaba muy mal y estaba empeñado en que quería que Dorothy fuera reconocida, que todo el mundo viera lo talentosa que era, que no se la olvidara, de alguna manera que se mantuviera en la memoria de la gente, y cogió su dinero y pagó a muchos cines para que lanzaran la película. Pero tampoco funcionó y él acabó en bancarrota. Gastó todo su dinero en intentar impulsar esta película. Tuvo que vender su mansión de Bel Air, tuvo que vender sus coches, etc. Y entonces es cuando decidió escribir un libro acerca de Dorothy. Era un libro como con la biografía de Dorothy y todo lo que había pasado, toda su vida, el asesinato y todo. El libro es llamado El asesinato de un unicornio. Este libro causó muchos problemas, porque no es que Peter lo escribiera de una manera positiva y bonita para que se quedara así el recuerdo de Dorothy, sino que lo escribió de una manera oscura, negativa, acusando a bastantes personas sobre su muerte. En una parte del libro, él acusó directamente a Hefner y a la mansión Playboy de su asesinato. Pero obviamente el único motivo del asesinato fue porque Paul decidió matarla y suicidarse porque no aceptaba el divorcio. Nada más. Playboy no tuvo nada que ver, nada de la carrera de Dorothy tuvo nada que ver. Simplemente ella quería divorciarse y Paul no lo aceptó. También en este libro, Peter escribió que Hefner había abusado sexualmente de Dorothy cuando ésta tenía 18 años, algo que Hefner negó por completo, y escribió más cosas que estaban bastante fuera de contexto, como que Dorothy se casó con Paul simplemente por el hecho de que la enchufara en Playboy, cosa que no era verdad porque, como he dicho al principio, Dorothy cuando conoció a Paul no tenía ni idea de su trabajo, no tenía ni idea de quién era ni a lo que se dedicaba. Entonces aquí viene el dato que he dicho al principio que a mí me ha dejado un poco wow. Bien, después de estas acusaciones de Peter contra Hefner y contra Playboy en su libro, Hefner también hizo una acusación a Peter. Él dijo que Peter tenía una relación con la hermana pequeña de Dorothy llamada Louise, que en ese momento tenía 13 años. Dijo que Peter le estaba pagando cirugías a Louise para que se pareciera a Dorothy. Peter negó eso y Louise, la hermana menor de Dorothy, también lo negó. Pero en 1988 Peter se casó con Louise.
la hermana menor de Dorothy, que en ese momento tenía 20 años y él tenía 49. Peter invirtió muchísimo dinero en clases de modelaje y clases de actuación para Louise, con el objetivo de que se convirtiera en su hermana mayor asesinada, Dorothy. Actualmente ya no están casados, pero lo estuvieron durante bastante tiempo. Así que este caso acabó un poco raro. Es como que Peter quería a Dorothy de vuelta a través de su hermana menor Louise. Y bueno, este es el caso de Dorothy Stratton. Una lástima, la verdad, que fuera asesinada con 20 años, con la carrera tan prometedora que tenía. Estaba en la cima de su carrera. Todos la querían para modelar, todos la querían para actuar. Así que bueno, dejadme en comentarios qué opináis de este caso. También deciros que he estado usando esta paleta de SheGlam. Es la paleta inspirada en el horóscopo Libra. Y podéis ver las fotos de estos maquillajes que me estoy haciendo con estas paletas en mi Instagram. Así que bueno, espero que os haya gustado el caso, el maquillaje. Si es así, dejadme un me gusta, suscribiros al canal, pasaros por mi Instagram y mi TikTok. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!